Que los cielos te sean abiertos en esta mañana. Que el Todopoderoso derrame sobre ti y sobre los tuyos bendiciones hasta que sobre y abunde. Y que puedas ser sensible a su voz y encaminarte por la senda de la salvación. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 17. La palabra de Dios dice así. Bueno, mis amados, la palabra de Dios dice así. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisoncas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sopipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de la iglesia, de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, eh, parecía que Pablo ya se iba, ¿no? Ya Pablo sellaría su carta, la firmaría, y de un momento a otro irrumpe, hombre, saluden a todo el que quieran saludar, pero tienen que tener presente algo, y es que tienen que tener cuidado. Pablo lanza un SOS, hay un peligro inminente que rodea a la iglesia. No solamente a esa iglesia primitiva de Roma, sino todas esas iglesias donde Pablo estuvo predicando el evangelio de la gracia. ¿Sabe? Los judeocristianos, los cristianos judíos o los judíos que se convirtieron al cristianismo, que no estaban en Jerusalén y que andaban por diferentes partes, por diferentes pueblos, naciones, donde encontraban un creyente, un cristiano, querían obligarlo a judaizar. Y esas doctrinas judaizantes son peligrosas. ¿Por qué? Porque primero promovían que había que circuncidarse y luego llevarían al creyente a que practicara los rituales judíos para realmente pudieran sentirse salvos. ¿Cree usted que David no cumplía con todos los rituales judíos? Cumplió con cada uno de ellos. Pero llegó un punto en que David se dio cuenta que esos rituales no le servían. No eran suficientes, eran necesarios, pero reenvío la palabra, no le servían. Eran necesarios, pero no eran suficientes, no lo llenaban. ¿Qué era lo que David necesitaba? Sentirse salvo, purificarse, limpiarse y sentir el gozo de la salvación. Por eso en el Salmo 51 David dice: devuélveme el gozo de la salvación, devuélveme la alegría de sentirme salvo, de sentirme libre delante de tu presencia. Y aquí está el peligro, porque los judaizantes, los que pretendían que el pueblo creyente tenía que judaizar para realmente estar cerca de Dios, estaban
buscando, tratando de cautivar a los que creían en que Jesús era suficiente para ser salvo. Esto no ha cambiado. Muchos hoy nos quieren judaizar y se aprenden 3, 4 palabras en hebreo o en griego y creen que ya son mejores que los demás porque hablan hebreo. 3, 4 palabras y ya hablan hebreo. Como el que se lee 3, 4 versículos de la Biblia y también cree que se la sabe toda. Esto no ha cambiado todavía. Hay esos que hoy se hacen llamar mesiánicos. Sí, que tenemos que hablar hebreo para estar más cerca de Dios. Todas las lenguas provienen del Señor, hombre. Él fue quien las dio. Él fue quien las repartió. Por confusión o por lo que sea, pero fue Dios quien lo dio. Que tenemos que hablar el idioma celestial. ¿Cuál es el idioma celestial? ¿Quién ha hablado directamente? ¿Quién ha escuchado la voz audible de Dios? Déjeme decirle que el pueblo de Israel estuvo al pie del monte Sinaí. Y cuando la voz de Dios empezó a sonar, los oídos de ellos se reventaron, empezaron a sangrar, no soportaban los altos decibeles de esa poderosa voz. Así que no me venga con cuento, porque los mismos israelitas al pie del monte Sinaí le pidieron a Moisés, no, ve y habla tú con él, no soportamos esto, no porque no quisieran escuchar, no, sino que habiendo escuchado todos los truenos temibles del planeta Tierra, nunca antes alguien había escuchado ni ha escuchado la voz tronante de Dios. Óigalo bien. Entonces Pablo le advierte a la iglesia de Roma. Ustedes son una iglesia que realmente han creído, una iglesia que le obedece a Dios, que está comprometida con el camino, que está comprometida con el evangelio y que está dando testimonio de su fe. Obren con sabiduría, no reciban charlatanes, apártense de esa gente que viene con sutilezas a quererles readoctrinar, a decirle que la fe que tienen no es suficiente, que la gracia no es suficiente, que es necesario tener ciertas prácticas y tradiciones judías para ser salvo. No, no, mis amados. Cuando Jesús venga, Él completará en cada uno de nosotros lo que por nuestros propios medios no pudimos perfeccionar. No sé si acaba de entender eso, pero Pablo estaba muy preocupado porque, ¿sabe? Cuando el árbol empieza a crecer correctamente, cuando se vuelve frondoso, cuando florece y cuando los frutos empiezan a notarse, ya empiezan las plantas parásitas, ya empiezan las malezas, los bichos a querer infiltrarlo, a querer contaminarlo, a querer dañarlo. Por eso, aquel que le sembró, el campesino, el agricultor, se mantiene limpiando, podando, alimentando, bueno, en nuestros términos, hasta fumigando, para evitar que el árbol se seque, para evitar que ese árbol se agobie.
para evitar que no florezca y para impedir que sus frutos tengan gusanos, estén contaminados. Sí, respetamos y amamos a aquellos que están en la fe judeocristiana. Es una expresión maravillosa de fe. Dios los prospere. Pero también invitamos a los hermanos, a los gentiles, a los que no son judíos, que no pretendan ser lo que no son, que mantengamos nuestra fe en la suficiente obra de Cristo, que mantengamos la fe entendiendo que la obra de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Como dice Pablo, por gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que mis hermanos, Pablo dice, ojo, y Pablo lo dice sin saber lo que viviríamos al final de los tiempos. Pablo lo dice sin saber que estaríamos sufriendo en estos tiempos por las redes sociales, por los medios de comunicación, el apogeo, la pululación en el nombre de Dios. ¿Saben? En estos días salió una diciendo que el Espíritu Santo era femenino. Ya no se trataría del Espíritu Santo, sino la Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es mujer. Mire hasta dónde ha llevado el diablo a la gente. Y todavía hay gente que dice creer y dicen ser de esa doctrina con estas porquerías de doctrina. Óigalo bien. Hay una loca que dice que ella es Jesús. La esposa de José Luis de Jesús Miranda, creo que se llamaba él, que decía que era Cristo y se hacía llamar Papito Dios. Murió de cáncer en la cara en el 2012 cuando decía que en junio de ese año sería el rapto de la iglesia. Ese mismo año murió de cáncer en la cara, un cáncer tan horrible que no ni siquiera pudo salir más a la calle. Su esposa luego aparece diciendo que ella es Jesús. Estos mismos los que se marcaban el 666 en sus cuerpos. Hoy sufrimos más de falsa doctrina. Por eso es necesario volver a los rudimentos de la fe. Por eso es necesario también observar las letras de nuestras canciones, de nuestras adoraciones y de nuestras alabanzas. Por eso es importante mantenernos en el redil del Señor y no en el redil del diablo, que son las redes sociales. Y no estoy diciendo que en las redes sociales no hayan cosas del Señor. La ciencia es dada por el Señor, proviene de Dios. Pero le estoy diciendo, haga uso adecuado, coherente. Y no escuche a cualquiera. Escuche la voz de su pastor. Déjese guiar por su pastor. Por ese que clama y ora por usted, que dobla rodillas por usted, que no quiere aprovecharse de usted, que no quiere despojarle de su lana, que no quiere ordeñarle y sacarle toda la leche. Por ese que no le explota financieramente. Escuche a ese. Yo no sé si está entendiendo esta palabra en esta mañana. Pero Pablo le dice a la iglesia, quiero que sean sabios. Y la sabiduría consiste en discernir qué es bueno y qué es malo y desechar lo malo. Sean sabios. Disciernan. Disciernan qué es lo correcto. Disciernan qué es lo apropiado, qué es lo que realmente Dios quiere. Y actúen conforme a este discernimiento. Pidan la guía del Espíritu Santo. Óigalo bien. Sean sabios para el bien. Inocentes, ingenuos para hacer lo malo. Y dejen que Dios se encargue de aplastar a Satanás y a aquellos que sirven al diablo. De hecho, Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Esto no, esta gracia no es simplemente una salutación. Pablo le está diciendo que la gracia de Cristo sea suficiente en sus vidas. No anden buscando lo que no se les ha perdido. ¿Sabe? Muchos fueron salvos sin saber hebreo y griego. Muchos fueron salvos y serán salvos sin judaizar. Muchos sin tener el conocimiento que otros tienen hoy. Bueno, aquí quien les habla es pastor, es teólogo, filósofo, con maestría en teología. Pero muchos fueron salvos sin tener ni siquiera letra, sin haber ido a una escuela. Y serán salvos. No estoy estimulando a la gente para que no se capacite, todo lo contrario. Pero hoy les ha dado comezón por saber, por entender. Y esta comezón los lleva a buscar donde no tienen que buscar. ¿Cuántos se taparon en la mina por la avaricia, por buscar ese oro, por buscar ese metal precioso? ¿Cuántos quedaron sepultados en la mina, pretendiendo ser ricos? Que no sea tu caso, que no quedes sepultado en el lodo por el lodo, buscando lo que no necesitas para tu salvación. Solo tienes que creer en Jesús y que la obra de Él es suficiente para ser salvo. Bueno, Pablo no escribió realmente esta carta, la dictó. Sí, la escribió Tercio, un hermano de la iglesia. Timoteo, el joven pastor de Turquía, también estaba aquí con Lucio, con Jasón y Sóstenes, que eran parientes de Timoteo, de Pablo. Y al hermano Gallo, a quien el apóstol Juan le escribe una de sus cartas al amado Gallo. Sí, un siervo de la iglesia. Así que eh, todos le piden a la iglesia que se abandone a la gracia del Señor Jesucristo. Abandonémonos a la gracia del Señor Jesucristo. Él ya hizo el sacrificio. No es necesario más sacrificio. No es necesario circuncidarse. No es necesario judaizar. Es necesario mantenernos firmes en la fe y la esperanza en Cristo Jesús, sabiendo que su gracia es suficiente para nuestra salvación. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.